Primero que nada les agradezco mucho la invitación. Espero haber armado un temario más o menos acorde a las expectativas. Un poco de la idea es contarles de qué va la realidad nacional en los últimos años respecto a la resistencia a los patógenos más significativos. Y después tratar de comentarles un poco las novedades o de las últimas, de la realidad, de la última realidad con la que nos estamos enfrentando el último año, les diría, que es la emergencia de las enterobacterias con dobles carbapenemasas. Como les comentaba, la idea es darles un pantallazo del estado de situación de la resistencia de los antimicrobianos en los bacilos gram negativos de importancia clínica. Para empezar, vamos a referirnos a distintos bacilos negativos, pero hay algo que tienen todos en común. Bueno, la idea es contarles un poco una definición que ya creo que la mayoría de ustedes la conoce, que es de qué hablamos cuando hablamos de un aislamiento multiresistente. En ese caso hablamos de que tiene resistencia simultánea a 3 o más clases de distintos antimicrobianos. Si esa resistencia evoluciona, vamos a llegar a lo que es la extremada resistencia. En ese caso estamos hablando de un aislamiento que tiene resistencia a todas las drogas que se pueden ensayar o que se pueden utilizar para ese aislamiento, para ese germen, excepto 2 o más categorías de antibióticos. El extremo de la resistencia entonces es la panresistencia, y en ese caso estamos hablando de un aislamiento que tiene resistencia a todas las drogas con las que contamos para el tratamiento. En nuestro país, lamentablemente, ya llegamos a tener de estas 3 categorías. La multiresistencia es algo bastante habitual, incluso en muchos hospitales de nuestro país. La extremada resistencia es una situación clínica cada vez más frecuente, sobre todo en algunos gérmenes puntuales, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, y lamentablemente hemos tenido que enfrentarnos ya a gérmenes panresistentes para los cuales no había en principio ninguna alternativa. De todo lo que uno prueba en el antibiograma, todo era realmente resistente. Así que bueno, la idea de todo esto también es que ustedes puedan aprender a reconocer estas resistencias antes de que aparezcan o antes de llegar a la completa panresistencia, para alertar al Comité de Control de Infecciones o a los infectólogos o a los médicos que haya disponibles en sus instituciones, y poder frenar de alguna manera la diseminación. Bueno, para empezar les voy a contar un poco sobre Escherichia coli, no de aislamientos intrahospitalarios. Primero vamos a hablar primero de Escherichia coli, de aislamientos de la comunidad, porque dentro de lo que es los aislamientos de la comunidad es el germen más importante o el que tiene más relevancia dentro de los gram negativos. Y dentro de lo que son los aislamientos de la comunidad, indefectiblemente la infección urinaria es la presentación clínica, digamos, más importante. Dentro de lo que son las Escherichia coli que aislamos de infecciones urinarias de la comunidad, lo que podemos ver es que hay algunas drogas que se utilizaban normalmente, para los cuales las tasas de resistencia son particularmente elevadas en todos los grupos etarios: las penicilinas, la ampicilina, la combinación con inhibidores, las cefalosporinas de primera generación, el TMS, también tienen resistencias por arriba del 30, del 40%, tanto en hombres como en mujeres, y ya les digo, en todos los grupos etarios. Hay algunas drogas, como por ejemplo las cefalosporinas de tercera generación, donde las resistencias siguen siendo por el momento no tan elevadas. Y en el caso puntual, por ejemplo, de la ciprofloxacina, que es una droga que históricamente se utilizó mucho para el tratamiento de la infección urinaria, lo que ustedes pueden ver es que hay una diferencia significativa en los distintos grupos etarios. En este caso, si ustedes se fijan, los adultos mayores son los que llevan las de perder en este caso, porque tienen las tasas de resistencia más elevadas, tanto en hombres como en mujeres. Y si vemos estos 2 grupos de hombres y mujeres, en realidad las resistencias son bastante parejas en ambos grupos. En los varones se ven resistencias un poco mayores para todas las drogas en general. Algo importante de resaltar o de rescatar es el bajo nivel de resistencia que hay a la nitrofurantoína en todos los grupos etarios, en los niños, en los adultos y en los adultos mayores, con lo cual definitivamente nitro es una de las opciones que todavía tenemos de tratamiento, sobre todo si lo pensamos desde un lugar del tratamiento empírico, y que hay que tenerlo en cuenta y seguir probándolo, el que hasta ahora no lo está haciendo.
Si pensamos en la combinación de resistencias, digamos, cuántos de todos estos aislamientos que nosotros podemos encontrar en las infecciones de la comunidad son completamente sensibles, lo que vemos es que esto es alrededor del 30%, es decir que más o menos en esa proporción uno puede encontrarse un Escherichia coli que sea sensible a todo, inclusive a la ampicilina. Lamentablemente prácticamente en el 70% de los casos eso ya no es así, y tenemos al menos resistencia a una droga o más de una droga. Incluso tenemos casi un 12,5% de aislamientos que ya se consideran multiresistentes. Estamos hablando de gérmenes de la comunidad, con todo lo que se implica, ¿no? Estamos hablando de multiresistencia en aislamientos de la comunidad. Y dentro de Escherichia coli, la combinación de multiresistencia más habitual es la resistencia a la ampicilina, a la ciprofloxacina y a la trimetoprimá sulfametoxazol. Esto ya les está adelantando que de alguna manera estas drogas no son las más adecuadas, o no serían en principio las más adecuadas para el tratamiento empírico de las infecciones urinarias por Escherichia coli en aislamientos o en muestras de la comunidad. Un dato no menor, o que me parece importante recalcar, es que a pesar de que la resistencia a cefalosporinas de tercera es relativamente baja, no tan baja, pero no es tan alta comparada con el resto de las drogas que podemos utilizar, es muy importante que empiecen a vigilarlo, los que todavía no lo están haciendo, la portación de BLE en aislamientos de la comunidad. No necesariamente tienen que utilizar una cefalosporina de tercera generación en el antibiograma de una Escherichia coli de la comunidad, eso dependerá un poco de la forma de trabajo que tenga cada uno, pero sí utilizando una cefalosporina de primera generación ustedes pueden sospechar la presencia de una BLE, y es muy importante en ese caso confirmarla, porque por lo que estamos observando hay una tendencia en aumento de lo que es la resistencia a las cefalosporinas de tercera en los aislamientos de la comunidad, y esto tiene muchas veces que ver, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, con la diseminación de algunos clones específicos de Escherichia coli. Puntualmente hay un clon que se llama ST131, que es un clon muy importante, es un clon hiperepidémico y que de alguna manera se diseminó a nivel mundial. Nosotros en Argentina no somos la excepción, tenemos también este clon de Escherichia coli que circula, y que es un clon particular que es portador de una beta-lactamasa espectro extendido, que es la CTXM del grupo 15, en la mayoría de los casos, y que además tiene como resistencia adicional la resistencia a las fluorquinolonas. Con esto lo que les estoy diciendo es básicamente un poco lo que estamos viendo cuando hacemos la vigilancia, y es que los aislamientos de la comunidad empiezan a ser también multiresistentes, y esto es un dato no menor al que hay que prestarle un poco de atención. En función de esto que les estoy contando, simplemente para recordarles que el año pasado se publicó el Consenso Argentino de Intersociedades de Infección Urinaria, en donde, como dato así importante que quiero resaltarles, es que lo que se definió como antibióticos de primera línea para el tratamiento de estas infecciones está la nitrofurantoína, que les comentaba que tiene realmente tasas de resistencia muy bajitas, la cefalexina como cefalosporina de primera generación, y la fosfamicina, que también es una droga muy interesante para el tratamiento de la infección urinaria porque se da en una única dosis. No se recomiendan, obviamente, la ampicilina, la trimetoprimá sulfametoxazol, ni las quinolonas, la ciprofloxacina puntualmente, porque bueno, como ustedes ven, los niveles de resistencia, sobre todo en algunas zonas de la Argentina, son bastante altos, con lo cual la verdad es que dejan de ser una opción para el tratamiento empírico. Una vez que ustedes hacen un antibiograma y ven que hay sensibilidad, se puede informar y el médico verá qué es lo que elige, pero en principio por ahí no serían las drogas más recomendadas para el tratamiento empírico. Bueno, pasemos ahora entonces a las Escherichia coli, pero intrahospitalarias, en donde el escenario es un poco distinto de lo que veíamos en los aislamientos de la comunidad. Primero les muestro un poco cómo es la realidad de los aislamientos respecto de los betalactámicos. Fíjense la resistencia a las cefalosporinas de tercera, que está lentamente aumentando en los últimos años. Estamos por arriba del 20%, cosa que en Escherichia coli no era lo más habitual. Normalmente antes del año 2010 había menos del 10% de resistencia, y bueno, que en 10 años haber subido casi 10 o 12 puntos es bastante,
y también está indicando cuál es la realidad, no solamente de Escherichia coli, sino de los otros gérmenes gram negativos respecto de la resistencia a las cefalosporinas de tercera. Ustedes saben que esta resistencia es compartida, digamos que son mecanismos transferibles, de manera que tenerlo en una Escherichia coli puede ser que estuvo antes en una Klebsiella o estará posteriormente en una Klebsiella, en un Enterobacter, en una Serratia, etc. La resistencia a cefalosporinas de tercera en Escherichia coli puede deberse a la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. En mucha menor medida puede ser una hiperproducción del AMC cromosómico que tiene Escherichia coli, pero no es una resistencia tan frecuente, más bien es la producción de BLE. Si se fijan, los carbapenemes tienen una resistencia por ahora baja, por debajo del 2%, sin embargo es una tendencia que va en aumento. Si se fijan, este gráfico llega hasta el 2019, y los datos que tenemos del 2020, que los terminamos de sacar esta semana, para imipenem ya tenemos casi un 2% de resistencia al imipenem en Escherichia coli, con lo cual esto habla de una tendencia en aumento y en alza. Se ve cómo viene la curva, tanto para las cefalosporinas de tercera, para la piperacilina, tazobactam y los carbapenemes, es decir, que es una tendencia que viene en aumento, con lo cual es por lo menos preocupante. Respecto de las drogas no beta-lactámicas, lo que podemos ver es que acá sí hay una similitud respecto de lo que son tal vez las drogas, los aislamientos comunitarios. Hay una elevada resistencia a la trimetoprimazulfa, las quinolonas. Los aminoglucósidos están diferenciados. Ustedes saben que los mecanismos de resistencia de aminoglucósidos no necesariamente afectan a los dos aminoglucósidos al mismo tiempo, y de acuerdo a la circulación de enzimas modificadoras de aminoglucósidos que tenemos en nuestro país, en general la gentamicina se ve mucho más afectada que la amicacina, y es lo que vemos también en este gráfico. Y lo otro que es importante también es la resistencia a fosfomicina, que por más que es baja, también tiene una tendencia a ir en aumento, y las otras drogas como la tigecyclina y el colistin siguen teniendo bajos niveles de resistencia de menos del 2%. Con lo cual estas serían una alternativa también de tratamiento en el caso de un Escherichia coli multiresistente o con algún mecanismo de resistencia particular, como puede ser una carbapenemasa o una beta-lactamasa de espectro extendido. Respecto al colistin, puntualmente quería hacerles un comentario o una salvedad que tiene que ver con la resistencia a colistin mediada por el gen MCR1. Supongo que la mayoría de ustedes saben de qué se trata. Es una resistencia plasmídica que se transfiere, que no es algo, o no era lo más habitual hasta hace unos 5 años atrás, donde la resistencia a colistin en los aislamientos intrahospitalarios en general estaba directamente relacionado al uso de colistin, es decir, en aquellas instituciones donde se empezó a utilizar el colistin como tratamiento, más que nada debido a la aparición de gérmenes multiresistentes. En esos lugares es donde empezaron a aparecer los primeros gérmenes con resistencia a colistin. Esto fue así y sigue siendo de esa manera, excepto que ahora hay un segundo mecanismo que tiene o que cobra importancia, que es la resistencia plasmídica al colistin. En este caso es una resistencia que se puede transferir de una bacteria a la otra. Y puntualmente la resistencia a colistin a través del mecanismo MCR encontró un nicho muy especial dentro de lo que es Escherichia coli, y nosotros en Argentina describimos los primeros aislamientos de Escherichia coli con resistencia a MCR o portadores del gen MCR en el año 2016. A partir de ahí empezamos una vigilancia de resistencia a colistin mediada por MCR, y esto que les estoy mostrando es un corte que hicimos de 192 aislamientos que confirmamos en el laboratorio, y quiero marcarles algunas cosas que me parecen importantes. Por un lado, fíjense que lo que podemos observar es que en la mayoría de los casos estamos hablando de multiresistencia, es decir, que son aislamientos, Escherichia coli, son portadores del gen MCR1, o sea que son resistentes a colistin, pero además son multiresistentes, es decir, que tienen resistencia a 2 o más familias de antibióticos. Principalmente encontramos ampicilina, las quinolonas, la tetraciclina, la trimetoprimazulfa.
Algo que es llamativo y que es en una baja proporción, pero que lo hemos visto, es que también puede pasarles de encontrar aislamientos de Escherichia coli que son resistentes al colistin, pero que no tienen ninguna otra resistencia asociada. Y eso es algo muy llamativo cuando uno hace un antibiograma. Ver resistencia a colistin y ver sensibilidad, por ejemplo, a la ampicilina, es algo que a priori debería llamarles la atención. Con esto lo que les estoy diciendo es que es muy importante que de alguna manera ustedes puedan vigilar la resistencia a colistin, sobre todo en Escherichia coli, que puede pasarles de encontrar aislamientos que sean sensibles a todo excepto al colistin. En ese caso eso merece una confirmación. Y después otra cosa importante es que estos aislamientos los encontramos en más de la mitad de las provincias de la Argentina, con lo cual es una resistencia que se logró diseminarse de distintas maneras. En la mitad de los casos los aislamientos tienen resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Esta resistencia está asociada a la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, y en función de los análisis moleculares que hicimos, la más frecuente que encontramos es la CTXM. Hubo solamente 5 aislamientos productores de carbapenemasa. Esto lo que les quiere decir es que no es una asociación muy frecuentemente encontrada, la de la MCR con una carbapenemasa, sino que más bien lo encontramos en otro tipo de aislamientos. Y otra cosa muy importante es que los aislamientos no están genéticamente relacionados. ¿Esto qué significa? Que no es un brote o no es una única bacteria que se está diseminando, sino que es un mecanismo que se disemina independientemente del hospedador. Digamos, lo que se disemina es el plásmido portador del MCR y no necesariamente la bacteria que lo está portando. Algo importante que ustedes tienen que saber y que les debería dar cierto nivel de tranquilidad es que todos los métodos disponibles para evaluar sensibilidad al colistin o resistencia al colistin son capaces de detectar este mecanismo de resistencia, por lo cual cualquiera sea de los métodos que ustedes tienen disponibles en el laboratorio puede servirles para detectar la resistencia a colistin. Respecto de los métodos, lo que quiero comentarles brevemente es que ustedes saben que el colistin, la forma de evaluar la sensibilidad a colistin es a través de la microdilución en caldo, que es un método que claramente no se realiza de rutina en prácticamente ningún laboratorio. Incluso nosotros en el laboratorio de referencia tampoco es la metodología que usamos de rutina. Entonces, desde el laboratorio de referencia lo que hacemos es recomendarles algunas otras metodologías alternativas que están contrastadas con la microdilución en caldo, es decir, que tienen un contraste respecto del método de referencia y que les pueden servir para que ustedes puedan evaluar la sensibilidad a colistin. Dentro de estas metodologías está la predifusión con tabletas de Rosco, está el método de screening por agar-spot, o el COL-test, que es una placa de agar Muller-Hinton que tiene una concentración fija de colistin y ustedes pueden probar varios aislamientos al mismo tiempo. Está el método de la gota o el drop test, que también es un método súper sencillo que ustedes pueden realizar en el laboratorio y que es simplemente adicionar una gota de una solución de colistina al antibiograma que ustedes hacen por difusión, de manera que no requieren ninguna cosa especial para poder realizarlo, y si no, también pueden hacer una SIM utilizando el método de dilución de discos, sin necesidad de tener la droga, el colistin sulfato, que es la droga que se utiliza para hacer sensibilidad. Ustedes pueden hacerse de una solución de colistin utilizando los discos de colistin. No me voy a detener en estas metodologías porque están todas explicadas, disponibles, tienen estos protocolos en la página web del servicio para que ustedes puedan ir y revisarlos y eventualmente definir cuál es la metodología que más se adapta a su laboratorio para poder, les digo, evaluar la sensibilidad a colistin, no solamente en los aislamientos habituales, sino principalmente en los aislamientos que son multiresistentes o que son productores de carbapenemasas, en donde realmente sí es importante poder informar la sensibilidad al colistin, a esta droga. Bueno, vamos a pasar entonces a otro de los gram negativos, yo diría, creo que es uno de los más importantes dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias, que es la Klebsiella pneumoniae. Dentro de Klebsiella vamos a nombrar primero lo que es la resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Esto que les muestro acá son dos mapas, en uno ven la resistencia total al país en aislamientos de sangre, y el otro mapa es en aislamientos de orina. De todas maneras son prácticamente idénticos. Fíjense que el total país de resistencia está por arriba del 50%,
Esto lo que significa es que cuando uno aísla una Klebsiella pneumoniae en Argentina, tiene un 50% de probabilidad de que esa Klebsiella sea resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Y esto es, si lo pensamos a nivel epidemiológico, es grave, y si lo pensamos a nivel de lo que es la instauración de un tratamiento empírico, es doblemente grave, porque lo que estamos viendo directamente es que en la mitad de los casos el tratamiento empírico tiene que ser una droga que no sea una cefalosporina, es decir, que directamente necesitamos pasar, por ejemplo, a un carbapenem. Con lo cual, esto genera un impacto en lo que es la epidemiología local, que es lo que estamos viendo en los últimos años respecto de la resistencia a los carbapenemes. Dentro de lo que es la resistencia a las cefalosporinas de tercera en Klebsiella, esta resistencia está directamente relacionada a la producción de betalactamasas de espectro extendido, y dentro de lo que son las betalactamasas de espectro extendido, en Argentina la BLE más prevalente es la CTXM, es la que está más diseminada. Hay distintos grupos dentro de lo que es la CTXM, pero básicamente lo más importante es que CTXM es la BLE más prevalente. En un segundo lugar podemos encontrar las BLE de tipo PER o las BLE derivadas de SHB. Las BLE de tipo PER hasta ahora tenían como un rol, digamos, secundario, si queremos decirlo de alguna manera, y en el último año la verdad que cobraron un rol mucho más importante, lo vamos a ver un poco más adelante, respecto del uso de las nuevas drogas, como por ejemplo la ceftazidima y Vivactam. Así que vamos a volver sobre las betalactamasas de tipo PER un poquito más adelante. Pero bueno, en principio, dentro de lo que es la resistencia a cefalosporinas de tercera en Klebsiella, la BLE más importante sigue siendo la CTXM. Respecto de lo que es la resistencia a los carbapenemes, fíjense que la situación es bastante distinta de lo que veíamos antes con las cefalosporinas de tercera. En los mapas anteriores ustedes podían ver que había básicamente dos colores, la mitad del país tenía resistencias por arriba del 50% y la otra mitad del país tenía resistencias entre un 25 y un 50%. Fíjense que en el caso de los carbapenemes es completamente diferente, y acá sí, dependiendo del lugar del país donde nos encontremos, es el nivel de resistencia a carbapenemes que podemos encontrar en una Klebsiella pneumoniae. Y esto me parece que es importante recalcárselos desde dos lugares. Por un lado, que la situación es heterogénea en el país, pero además de la importancia que tienen las estadísticas locales. Nosotros, desde el laboratorio de referencia, hacemos las estadísticas nacionales, sacamos estos valores, les damos cuáles son las tendencias, si quieren, de resistencia con el correr de los años de los distintos gérmenes, pero fíjense que si ustedes miran lo que es el valor de resistencia a carbapenemes en Klebsiella pneumoniae a nivel país, yo les voy a decir que en el año 2019-2020 es alrededor de un 23, de un 24%. Sin embargo, no es así en todos los lugares del país. Si ustedes están en alguna de las provincias de Patagonia, evidentemente esta no es la realidad, ustedes no tienen un 25% de resistencia a carbapenemes en Klebsiella, y si están en un hospital de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, ahí sí la situación es completamente diferente. Esto, más que nada lo que quiero recalcar con esto es que es muy importante que cada uno tenga sus propias estadísticas en su hospital, en su región, para poder tomar decisiones, sobre todo en lo que respecta a los tratamientos, independientemente de lo que es la vigilancia nacional. La resistencia a los carbapenemes en Klebsiella pneumoniae, así como la resistencia a cefalosporinas de tercera, está directamente relacionada a la producción de BLE. En el caso de Klebsiella, la resistencia a carbapenemes está directamente relacionada a la producción de carbapenemasas. Y dentro de lo que son las carbapenemasas que podemos encontrar en Argentina, la más importante o la que genera la mayor proporción de resistencia a carbapenemes en Klebsiella es sin duda la carbapenemasa de tipo KPC. Ustedes saben que la historia de KPC ya tiene más de 10 años en Argentina, y que originalmente esta diseminación explosiva que tuvimos en nuestro país, bueno, a nivel mundial en realidad pasó un poco lo mismo, tuvo que ver con la diseminación de un clon particular de Klebsiella pneumoniae, que es el clon ST258, que es el que diseminó las Klebsiellas de tipo KPC2. A partir de ahí, la dinámica fue un poco cambiando, porque empezamos a encontrar KPC no solo en Klebsiella, sino también en otros gérmenes gram negativos, y a posteriori lo que empezamos a ver es que empezaron a aparecer otros clones diferentes, otras variantes de Klebsiella portadora de KPC,
con algunas características epidemiológicas y de fisiopatogenia distintas de lo que eran tal vez el clon 258. Hoy en día en nuestro país tenemos distintos clones. El 258, a pesar de que originalmente fue el más prevalente, ahora está, les diría que compartiendo la punta con otros clones distintos, como pueden ser el ST11, el ST25, pero de todas maneras KPC sigue siendo la carbapenemasa más importante dentro de lo que es Klebsiella pneumoniae. Otras carbapenemasas que podemos encontrar en Klebsiella son dentro de las metalo-beta-lactamasas, sin duda la más importante es la NDM, y dentro de las otras carbapenemasas de clase D, la oxacilinasa del grupo 163, de tipo 163, es la más diseminada en nuestro país. Recuerden que OXA 163 es una carbapenemasa, yo les diría, más débil, que tiene actividad sobre los carbapenemes, pero no es tan eficiente como puede ser KPC o NDM, pero tiene buena hidrólisis también sobre las cefalosporinas de tercera generación. Y eso es lo que la diferencia de otras carbapenemasas de tipo OXA que tal vez circulan en otros lugares, como en Europa, donde son carbapenemasas más estrictas y no tienen actividad sobre las cefalosporinas de tercera. En nuestro país, OXA 163 tiene actividad tanto sobre carbapenemes como sobre cefalosporinas de tercera. Algo que quería marcarles respecto de NDM, al margen de que es la metalo-beta-lactamasa más diseminada, también hay Klebsielas con IMP o Klebsielas con BIM, pero sin duda NDM es la más importante. Y algo que tiene NDM muy característico es que el elemento genético donde está NDM, que es el que se disemina, tiene además otros mecanismos de resistencia adicionales, como pueden ser las metilasas, que dan resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos, o por ejemplo AMC plasmídico, como la CMI, que les puede dar resistencia también a los betalactámicos, de manera que una bacteria que adquiere una NDM muchas veces lo que hace es adquirir no solo la resistencia a los carbapenemes y a las cefalosporinas, sino también a otros grupos de antimicrobianos, de manera que en un único evento una bacteria puede hacerse directamente multiresistente. O sea que es una situación para tener en cuenta, para vigilar. Y que también les puede servir a veces para identificar el tipo de carbapenemasa una vez que uno ya está un poco más canchero respecto de identificar a veces las variantes. Lo que podemos ver es que tenemos una metalo-beta-lactamasa que además tiene resistencia, por ejemplo, al astronam, que además tiene resistencia a los aminoglucósidos, entonces uno puede inferir tal vez que se trata de una NDM. Respecto de las resistencias acompañantes, digamos, de las drogas no betalactámicas y Klebsiella pneumoniae, la situación es, yo les diría, venía estable hasta los últimos 2 o 3 años, donde se volvió algo más bien preocupante. Si ustedes se fijan, estos gráficos casi que hablan por sí solos. Fíjense, la resistencia, por ejemplo, a gentamicina es elevada, se mantiene bastante pareja, pero elevada. Y las otras drogas que por ahí tenían un poco más de actividad, como pueden ser tigecyclina, fosfomicina, colistin, que de hecho son más que nada las drogas que utilizamos siempre como terapias acompañantes del meropenem. Fíjense que en los últimos 2 o 3 años pegaron casi, les diría, un salto y están todas por arriba del 30%, y esto es, de alguna manera, es preocupante, porque son las drogas que tenemos para acompañar el meropenem en aquellos casos donde no se pueden utilizar otras drogas o otros tratamientos. Así que esto también es algo para tener en cuenta y para vigilar. Ya les digo, esta es la realidad a nivel país, pero bueno, en cada uno de ustedes podrá evaluar en su laboratorio, en su hospital, cuál es la realidad que tienen. Pero bueno, estas son las drogas que más habría que vigilar o que habría que tener en cuenta. Pasemos ahora al Enterobacter cloacae. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y, a ver, me parece que, ahí está, porque la verdad que se hace muy difícil si no me escucho ni a mí misma. Bueno, veamos Enterobacter cloacae, resistencia a beta-lactámicos. La realidad del Enterobacter es bastante similar por ahí a lo que podemos ver en la Klebsiella, con algunas salvedades.
Fíjense, la resistencia a las cefalosporinas de tercera es bastante elevada también, estamos arriba del 45%, y algo que me parece importante que ustedes puedan ver en esta gráfica es que está dividido, a propósito, la resistencia a las cefalosporinas de tercera y la resistencia al cefepime. Fíjense que la resistencia al cefepime está alrededor del 30%. Y esto tiene que ver con que en Enterobacter cloacae la resistencia a las cefalosporinas no necesariamente está relacionada con la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. En el caso de Klebsiella, yo les había contado que la resistencia a cefalosporinas de tercera está directamente relacionada a la producción de BLE, y en ese caso el cefepime se afecta de la misma manera, digamos, no tiene actividad en el caso de una BLE. Pero en el caso de Enterobacter cloacae, es una bacteria que tiene un AMC en su cromosoma, y que él puede de alguna manera hiperproducirlo o expresarlo en altas cantidades, lo que puede lograr es que haya resistencia a las cefalosporinas de tercera, pero el AMC no afecta al cefepime, y es esa la diferencia que estamos viendo en las tasas de resistencia entre el cefepime y las cefalosporinas de tercera. Con esto lo que les estoy diciendo es que esta resistencia a cefalos de tercera está compartida, el mecanismo, digamos, de resistencia está compartido entre lo que es la producción de BLE y lo que es la hiperproducción o la de represión más bien del AMC cromosómico. Otra cosa llamativa es la resistencia a los carbapenemes, fíjense que también es bastante elevada para un germen que no necesariamente tiene que ser resistente a carbapenemes, y estas tasas de resistencia sí están directamente relacionadas a la producción también de carbapenemes. Bueno, sigamos entonces con Enterobacter. Acá les estoy mostrando lo que serían las resistencias acompañantes, es decir, en aquellos aislamientos que son resistentes a carbapenemes, ¿qué pasa con las otras drogas que utilizamos normalmente como alternativas de tratamiento? Fíjense que esto que les contaba que pasaba en Klebsiella, estamos viendo lo mismo. En el caso de Enterobacter es bastante llamativo y preocupante. Fíjense lo que pasó con la curva de tigeciclina y de fosfomicina, que estábamos en valores en 2018 de alrededor de un 15%. Fíjense, en un año se duplicó o más esa resistencia, y en el 2020 está todavía por encima. Con lo cual, esto está directamente relacionado con la epidemiología de Enterobacter, con lo que estuvo pasando con esta bacteria, es decir, con la adquisición sobre todo de carbapenemasas que tienen otras resistencias que vienen junto con la carbapenemasa, o que de alguna manera el uso de las drogas alternativas para el tratamiento de estos gérmenes multiresistentes lo que está haciendo es presionar para seleccionar aquellas bacterias que son resistentes, sobre todo lo que ocurrió con tigeciclina y fosfomicina. El colistin sigue teniendo, está en una situación tal vez un poquito más estable, pero de todas maneras son valores elevados. De manera que estas son las drogas que tenemos como alternativas, pero algunas de ellas ya se están tornando tal vez no tan fácilmente utilizables como lo teníamos hace algunos años atrás. Dentro de lo que son las carbapenemasas que podemos encontrar en Enterobacter, lo que les quiero mostrar es que, a diferencia de Klebsiella, esto que les muestro acá son aislamientos que nosotros recibimos en el servicio, y que se confirmó por biología molecular de qué carbapenemasa se trataba. Fíjense que son años 2019-2020. Y fíjense la diferencia respecto de lo que yo les conté que pasaba en Klebsiella. En Klebsiella el 70% de las carbapenemasas eran de tipo KPC. Fíjense que KPC en el caso de Enterobacter cloacae es recién la tercer carbapenemasa, o le diría casi que la cuarta, porque si juntamos la NDM con la IMP, que serían las metalo-beta-lactamasas, eso les da arriba del 50%. Es decir, que el mecanismo de resistencia a carbapenemes que podemos encontrar en Argentina hoy, más importante en Enterobacter cloacae, es sin duda la metalo-beta-lactamasa. Y en segundo lugar, las beta-lactamasas de tipo OXA 163. Y en un tercer lugar, recién la KPC. Fíjense que epidemiológicamente qué diferente que puede ser un germen respecto del otro, y que de alguna manera, sobre todo dentro de las metalo, la NDM, que hoy en día la encontramos cada vez más en Klebsiella también, encontró la forma de diseminarse y de ir ocupando el espacio que tenía originalmente KPC, o que había encontrado KPC en los últimos 10 años, les diría. Así que esta es la realidad de los Enterobacter cloacae que tenemos hoy en la Argentina. Pasamos ahora a los no fermentadores. Dentro de los no fermentadores vamos a ver puntualmente Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Dentro de Pseudomonas aeruginosa, es un germen que históricamente siempre tuvo
resistencias, les diría, bastante parejas, o que se mantienen bastante parejas a lo largo de los años. Fíjense que los últimos 4, 5, 6 años las tasas de resistencia no se han modificado sustancialmente en prácticamente ninguna de las drogas antipseudomonales. El colistina es la única droga que tiene resistencias por debajo del 5%, el resto de las drogas estamos en todas por arriba del 15 o incluso del 20%, y algo importante también es lo que tiene que ver con la resistencia a los carbapenemes. En el caso de pseudomonas, a nivel país podemos encontrar más o menos arriba del 25%. Fíjense qué llamativo respecto de lo que pasa en las enterobacterias, que el mapa está invertido, no sé si se dieron cuenta de eso, pero en el mapa de las enterobacterias, las provincias del centro y del norte tienen más resistencia a carbapenemes que las provincias del sur, y en el caso de Pseudomonas aeruginosa, fíjense que no es así, es al revés. Y esto tiene que ver principalmente con algunos brotes que hubo, o que sigue habiendo, de pseudomonas con resistencia a carbapenemes en lo que es Patagonia. Hoy en día, en el 2020, el dato que tenemos de imipenem es del 29,5%, con lo cual es una resistencia que está incrementándose, lamentablemente. En el caso de pseudomonas también, de la misma manera que lo vemos en el resto de los gérmenes. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el salto que pegaron todas las resistencias entre el 2019 y el 2020, y no sé qué va a pasar en el 2021 cuando tengamos los datos para analizar, es realmente muy, muy llamativo. Y en pseudomonas no hubo digamos, se ve de la misma manera que en las enterobacterias. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es la resistencia a carbapenemes en pseudomonas, a diferencia de lo que vemos con las enterobacterias, es el tipo de resistencia a carbapenemes que hay. A diferencia de lo que ocurre en enterobacterias, donde la resistencia a carbapenemes está directamente relacionada con la producción de carbapenemasas, en el caso de Pseudomonas aeruginosa no es la misma situación. Fíjense que en el caso de Pseudomonas aeruginosa, la resistencia a carbapenemes está mucho más relacionada con mecanismos no enzimáticos, que en el caso de PAE son la impermeabilidad por déficit de OPRD y el eflujo por hiperexpresión de las distintas bombas que puede tener Pseudomonas aeruginosa, y esa combinación de mecanismos es lo que genera la resistencia a carbapenemes. La producción de carbapenemasas en Pseudomonas sigue siendo un evento muy infrecuente, está por debajo del 1%, veremos qué pasa en estos últimos años, si hay algún cambio respecto a eso, pero en general lo que observamos es eso, que la resistencia a Pseudomonas aeruginosa a los carbapenemes no tiene que ver con la presencia de una carbapenemasa, sino con un mecanismo no enzimático, que ya les digo, es la impermeabilidad sumado o no a las bombas de flujo. Dentro de lo que son las carbapenemasas, que sí las hay, son poquitas, pero sí las hay, algo que es importante de resaltar es que las carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa son casi yo les diría, en el 90% o más del 95%, debidas a la presencia de una metalo-beta-lactamasa. Y dentro de las metalo-beta-lactamasas, la metalo-beta-lactamasa más importante que encontramos en Pseudomonas, con el correr de los años siempre fue de la misma manera, es la MBL de tipo BIM. Esta torta que ustedes ven acá es de los últimos 2 años, los aislamientos que recibimos en el laboratorio para confirmar el tipo de carbapenemasa, pero ya les digo, los últimos años, desde que se detectó BIM por primera vez en el año 2005, si no me equivoco, en Pseudomonas, en adelante BIM fue siempre la metalo-beta-lactamasa más prevalente en este germen. De nuevo, les digo, esto es importante de saberlo, es importante saber que en el caso de una carbapenemasa lo más probable es que sea una metalo, pero lo que quiero que les quede grabado, o que creo que es lo más importante, es que este no es el mecanismo más importante de resistencia en Pseudomonas aeruginosa. Respecto de las nuevas drogas, las vamos a ver con más detalle un poco más adelante, pero simplemente para comentarles, ustedes saben que dentro de lo que son las nuevas drogas que están disponibles en nuestro país, tenemos el ceftolozano tazobactam y la ceftazidime-avibactam como las dos drogas nuevas, si quieren, o con los nuevos inhibidores que tenemos disponible en nuestro país y que se están utilizando. De estas drogas, el ceftolozano tazobactam es sin duda una droga excelente para pseudomonas, de hecho fue diseñada un poco como una droga antipseudomonal, y la ceftazidime-avibactam tiene también muy buena actividad para la pseudomonas aeruginosa,
Lo mismo la combinación con el Astroderma vivac-TAM, que lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, porque tal vez Pseudomonas no es el nicho más importante donde vamos a pensar en el Astroderma vivac-TAM. Pero de todas maneras tiene también actividad para la Pseudomonas aeruginosa. Dentro de lo que son las Pseudomonas aeruginosa con extremada resistencia, o aquellas pseudomonas que son resistentes a carbapenemes y a algunas otras drogas acompañantes también, lo que vemos es que tanto el ceftolozano tazobactam como la ceftazidima vivac-TAM son drogas excelentes y que tienen muy buena actividad. Fíjense, sobre todo el ceftolozano tazobactam es una droga que tiene una actividad espectacular, independientemente de los mecanismos de resistencia que pueda tener Pseudomonas aeruginosa. Y la ceftazidima vivac-TAM lo mismo. Una de las cosas importantes que quiero marcarles es que, a diferencia de lo que ocurre en las enterobacterias, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la resistencia a ceftazidima vivac-TAM en Pseudomonas aeruginosa no necesariamente implica la presencia de una carbapenemasa. Esto sí ocurre en las enterobacterias, pero no en las Pseudomonas aeruginosa. Se los digo así, se los recalco así, porque muchas veces de los aislamientos que nos derivan al laboratorio, la alarma, digamos, de alguna manera, o sí, digamos, la alarma que les genera a ustedes la necesidad tal vez de derivar la Pseudomonas tiene que ver con que es resistente a la ceftazidima vivac-TAM, pero recuerden que la ceftazidima vivac-TAM también puede, la Pseudomonas puede ser resistente, por ejemplo, por hiperexpresión de bombas de flujo. Las bombas de flujo en Pseudomonas aeruginosa, sobre todo el MEXA-B o PRM, cuando está hiperproducido, puede extruir de la célula a la ceftazidima. Y de la misma manera que puede sacar ceftazidima, puede sacar a la combinación ceftazidima con el avibactam. En ese caso, el avibactam es un inhibidor que no tiene nada que ver con las bombas de flujo, con lo cual no aportaría a lo que es la sensibilidad, con lo cual si sale ceftazidima va a salir también la ceftazidima vivac-TAM. De manera que en una pseudomona aeruginosa que tenga hiperexpresadas sus bombas de flujo, nosotros podemos ver resistencia a la ceftazidima vivac-TAM. Y eso no significa que esa pseudomona sea productora de una carbapenemasa. En esos casos incluso lo que podemos ver es que es sensible al ceftolozano tazobactam, pero no a la ceftazidima vivac-TAM. Y esto tiene que ver con los distintos mecanismos que afectan a una o a la otra droga. Por eso les dejo esta tablita como una especie de ayuda a memoria para que ustedes sepan en qué casos pueden encontrar resistencia a ambas drogas. Son los menos los casos en que van a encontrar resistencia a ambas drogas, sobre todo va a ser cuando una pseudomonas es productora de metalo-beta-lactamasas, ahí sí van a haber resistencia a ambas drogas. Y la otra posibilidad es que tenga las pseudomonas mutaciones en su AMC cromosómico, en la beta-lactamasa de tipo PBC. Pero en el resto de los casos, en general lo que vamos a ver es sensibilidad a ambas drogas, o a lo sumo resistencia o sensibilidad reducida a la ceftazidima vivac-TAM y sensibilidad al ceftolozano tazobactam, en los mecanismos más frecuentemente encontrados en pseudomonas aeruginosas. Como yo les decía, si es resistente a los carbapenemes, lo más probable es que tenga que ver con la impermeabilidad, en cuyo caso fíjense que el déficit de OPRD no afecta ni al ceftolozano tazo ni a la ceftazidima vivac-TAM. Y la otra posibilidad es la hiperexpresión de bombas de flujo, y en ese caso tampoco voy a haber afectado el ceftolozano tazobactam, y puedo ver afectada levemente o puedo verla resistente a la ceftazidima avibactam. ¿Sí? Con esto lo que les quiero decir es que no se asusten cuando ven resistencia a ceftazidima avibactam en una pseudomona aeruginosa, porque puede haber otros mecanismos que estén generando esta resistencia. En el caso de, pasemos ahora a Cinetobacter, bueno, Cinetobacter es un germen que de alguna manera yo siempre digo que es fácil de analizar porque es completamente resistente, tiene muy pocas drogas para las cuales no hay resistencia, es complicado, les diría, casi triste decirlo de esta manera, pero esa es la realidad de la Argentina hace un montón de años. Tenemos resistencia a los carbapenemes, a las cefalosporinas, a la combinación de ampicilina sulbactam, a las quinolonas, o sea que es un germen que es multiresistente per se en nuestro país. Con las salvedades del caso de las zonas de nuestro país que todavía mantienen ciertos niveles de sensibilidad, pero en general es un germen, yo les diría es el germen por definición de lo que es un germen multiresistente, la Cinetobacter.
Dentro de lo que son las posibilidades o las alternativas de tratamiento que tenemos en Acinetobacter, tenemos la amikacina muchas veces, tige, mino y colistin siguen siendo las drogas más activas frente a los Acinetobacter, y al igual que les contaba con los gérmenes anteriores, fíjense que a pesar de que siempre tuvimos tasas muy elevadas de resistencia a los carbapenemes en Acinetobacter, estábamos en el 2019 alrededor del 85% más o menos, si no me equivoco. Fíjense que en el año 2020 estamos casi en el 92%. Esto significa que los aumentos que estamos viendo están siendo como parejos para para todos los gérmenes en general, lo cual es bastante llamativo y preocupante, les diría. Pero bueno, dentro de lo que es Acinetobacter, de nuevo, colistin, mino, tige son las drogas que siguen teniendo más actividad. Respecto de la resistencia a carbapenemes, como les decía, es elevadamente homogénea, lamentablemente en todo el país está por arriba del 70%, y la resistencia a carbapenemes en Acinetobacter está directamente relacionada con la producción de oxacilinasas. Dentro de lo que son las carbapenemasas, las oxacilinasas, sobre todo la OXA 23, mucho más que la OXA 58, que son las oxacilinasas más frecuentes a nivel mundial, también son las que nosotros encontramos en nuestro país. La proporción de resistencia por otras carbapenemasas, como pueden ser las metalo-beta-lactamasas, es muy menor, digamos, es muy poco significativo respecto del resto respecto de lo que son las oxacilinasas. Sin embargo, cada vez más estamos encontrando Acinetobacter con metalo-beta-lactamasa. Originalmente encontrábamos acinetos con IMP, era lo más frecuente, hasta el año 2014, donde empezamos a detectar Acinetobacter coproductores de NDM. Dentro de los acinetos productores de NDM, NDM1 es la que se disemina, y algo también importante, lo mismo que les comentaba en las enterobacterias, NDM en su elemento genético viene con otros determinantes de resistencia que hace que sean un problema en el momento de elegir una terapia antimicrobiana, porque un Acinetobacter que tiene NDM probablemente tenga también una metilasa, es decir, que va a tener alto nivel de resistencia tanto a gentamicina como a amicacina. Recuerden que amicacina tenía más o menos un 30% de resistencia, o sea que en muchos casos podía ser una opción de tratamiento. Si está esta resistencia, ya no lo es. También trae genes de resistencia a rifampicina, que es una droga que usamos mucho para combinar en el caso del tratamiento para Acinetobacter, y también puede tener otras resistencias acompañantes, como pueden ser una beta-lactamasa de espectro extendido, etc. A lo que voy es que la presencia de NDM lo que está generando es un germen probablemente extremadamente resistente, es decir, que en esos casos van a quedar tal vez solamente la tigeciclina y el colistin como alternativas de tratamiento. Y esta es la realidad de prácticamente todos los Acinetobacter que podemos encontrar en Argentina. Fíjense que dentro de lo que es Acinetobacter, el mundo de Acinetobacter, más del 60% son aislamientos multiresistentes, es decir, que tienen resistencia a 3 o más familias de antibióticos. Hay casi un 30% que son resistentes, que tienen extremada resistencia, es decir, que en esos casos solo hay 2 o menos alternativas de tratamiento, en cuyo caso estamos en una situación bastante complicada. Dentro de lo que son, ya les digo, los gérmenes XDR, las drogas que tienen más actividad o que siguen teniendo más actividad son tigeciclina y colistin. Con todos los problemas que tienen también tigeciclina y colistin. Porque a pesar de que son drogas que mantienen buena sensibilidad, son drogas que no se pueden utilizar en todas las situaciones clínicas, que no siempre tienen una buena performance en lo que tiene que ver con la farmacocinética, que tienen a veces efectos adversos, como puede tener el colistin, con lo cual Acinetobacter es un germen realmente complejo en el momento de tomar la decisión de cuáles son las drogas que podemos utilizar para el tratamiento. En este sentido, además, lo que tenemos que tener en cuenta es que las nuevas drogas que nosotros tenemos disponibles no tienen actividad para Acinetobacter, ni el ceftolozano tazobactam, ni la ceftazidima avibactam, tampoco la combinación de Astrionam con avibactam, ninguna de estas tiene actividad sobre Acinetobacter, con lo cual lo que nos quedan son las drogas tradicionales que podemos probar en el antibiograma: amikacina, tigeciclina, minociclina, colistin, ya les digo, rifampicina, que se puede utilizar combinada, nunca sola, eso es muy importante también recalcarlo.
La combinación colistin-rifampicina es una combinación muy buena, que muchas veces tiene muy buena actividad y que se utiliza mucho para el tratamiento de Acinetobacter XDR. Dentro de las nuevas drogas que tal vez todavía no están disponibles en nuestro país, pero que esperemos estén en el corto plazo, está la plazomicina, que es un aminoglucósido de nueva generación, la erabaciclina, que es una tigeciclina mejorada, esperemos que también respecto de lo que es la actividad sobre Acinetobacter. El cefiderocol es una cefalosporina siderófora, tiene un mecanismo de acción un poco diferente de lo que son las cefalosporinas tradicionales, pero es una droga que tiene muy buena actividad en todos los gérmenes, incluso los productores de carbapenemasa, pero lo que se está viendo es que tiene algunos problemas, sobre todo con los efectos adversos, así que bueno, veremos qué es lo que ocurre en el futuro cercano con el cefiderocol. Y otra cosa importante que quiero comentarles es que en presencia de estos gérmenes que son extremadamente resistentes, que no tenían prácticamente alternativas de tratamiento, se empezó a probar combinación de inhibidores, fíjense sobre todo el sulbactam-avibactam, es decir, lo que están haciendo en este caso es darle al paciente ampicilina-sulbactam junto con ceftazidima-avibactam, de manera de unir el sulbactam con el avibactam, que son dos inhibidores de beta-lactamasas, un viejo inhibidor y un inhibidor de nueva generación, y en este caso lo que se observó fue una excelente actividad de la combinación de estos inhibidores. Nosotros tuvimos la posibilidad de probar en los Acinetobacter de nuestro país y en aquellos Acinetobacter que son productores de oxacilinasas, que es el mecanismo más importante, lo que vemos es que hay más de un 90% de sensibilidad, de manera que es realmente una opción para tener en cuenta cuando estamos frente a un germen con extremada resistencia como es el Acinetobacter. Así que bueno, pasemos ahora a la segunda parte de la charla. Déjenme ver, estamos bien con el tiempo. Quiero contarles ahora un poco cuál es la situación de las carbapenemasas en general en las enterobacterias, al margen de la realidad de cada uno de los gérmenes que fuimos viendo, y qué es lo que fue pasando en los últimos años respecto de qué tipo de carbapenemasas estamos encontrando y las distintas alternativas que tenemos y cómo probarlos y cómo detectarlas. En esta tabla que ustedes ven acá, lo que tienen es las combinaciones de las nuevas drogas que hay disponibles, algunas en Argentina, otras todavía no, pero están disponibles tal vez en otros países, y su actividad con los distintos mecanismos de resistencia que nosotros podemos encontrar en las enterobacterias, sobre todo. Vamos a dejar un poco de lado ahora los no fermentadores. Dentro de las drogas que sí están en la Argentina disponibles está la ceftazidima-avibactam, que fíjense que es una droga que tiene excelente actividad inhibitoria sobre las beta-lactamasas de espectro extendido, sobre las beta-lactamasas de tipo AMC, principalmente es una droga excelente para el tratamiento de carbapenemasas de tipo KPC, también tiene actividad sobre las oxacilinasas, en el caso de la oxacilinasa que circula en Argentina, que es la OXA 163, ceftazidima-avibactam tiene actividad sobre esta droga también, sobre esta carbapenemasa también, de manera que también podríamos utilizarlo para esos gérmenes portadores de OXA 163. Donde no tiene actividad ceftazidima-avibactam es sobre las metalo-beta-lactamasas, cualquiera de ellas. De manera que en esos casos no sería una opción de tratamiento. Entonces, acá a priori, algo que salta, digamos, o que cae de maduro es que además de tener que detectar la presencia de una carbapenemasa, hoy más que nunca es imprescindible poder diferenciar si se trata de una carbapenemasa de tipo metalo, o si se trata de alguna otra carbapenemasa, como puede ser una carbapenemasa de clase A como la KPC, o de clase D como una oxacilinasa. Básicamente porque en el caso de ser una carbapenemasa de clase A o de clase D, ceftazidima-avibactam es una opción de tratamiento, y en el caso de ser una metalo-beta-lactamasa, ceftazidima-avibactam ya no es una opción de tratamiento. O sea que hoy en día hay que dar un paso más, ya no podemos simplemente decir que un germen es portador de carbapenemasa, lo que tenemos que hacer es decir qué tipo de carbapenemasa tiene, lo mejor que podamos. Otra cosa importante es que como les digo, metalo-beta-lactamasas no tienen o no se pueden utilizar, no se pueden tratar con ceftazidima-avibactam. Pero algo importante es que las metalo-beta-lactamasas no tienen actividad sobre el astrionam, es el único beta-lactámico sobre el que no tienen actividad, y ustedes saben que en el caso de detectar una metalo-beta-lactamasa, en el germen que sea, si ustedes prueban el astrionam y el astrionam les da sensible, ustedes pueden informar el astrionam y el astrionam tranquilamente puede ser una opción de tratamiento.
En el caso de que esa metalo-beta-lactamasa tenga además otra resistencia acompañante o otra beta-lactamasa acompañante, como puede ser una BLE, como puede ser una MC, como puede ser incluso una KPC o una OXA. En ese caso entonces ya el Astrionam no tiene actividad porque sí puede ser hidrolizado por cualquiera de los otros mecanismos que les estoy nombrando. Entonces en ese caso surge la combinación de lo que es el Astrionam con Avibactam, que es combinar, darle al paciente Astrionam más Ceftazidime Avibactam, de manera de combinar Astrionam con Avibactam. De esa forma lo que estoy haciendo es con el Avibactam inhibir a cualquiera de las otras beta-lactamasas que puedan estar presentes, ya sea una BLE, ya sea una MC, ya sea una KPC o una OXA, y que quede libre el Astrionam que no es hidrolizado por la metalo-beta-lactamasa. Esa es la razón o el razonamiento por el cual uno utiliza la combinación Astrionam con Avibactam. Bien, entonces, si estamos frente a un germen productor de carbapenemasas, las opciones de tratamiento se reducen a, si es una carbapenemasa de clase A y en mi hospital está disponible, lo ideal sería utilizar Ceftazidime Avibactam, como puede ser el caso de una KPC, el caso de una OXA. Si estoy frente a un germen productor de metalo-beta-lactamasa, lo ideal sería utilizar Astrionam Avibactam. Porque ya les digo, si el Astrionam es sensible per se, genial. Ahora, si el Astrionam tiene sensibilidad borderline o incluso es resistente, entonces ahí el Avibactam es lo que le va a dar la posibilidad de poder ser utilizado en la combinación. Ahora, también puede suceder que no estén disponibles estas drogas nuevas, porque todavía no están disponibles en todos los hospitales de nuestro país, un poco por el costo, otro poco por la accesibilidad. En ese caso seguimos utilizando lo que veníamos utilizando hasta ahora, que es la combinación del meropenem con alguna otra droga que tenga actividad. Recuerden el meropenem, ahí es fundamental hacer una SIM a meropenem por el método que ustedes tengan disponible. Recuerden que una SIM menor o igual a 8, y a veces hasta 16, eso es lo que todavía está ahí en veremos, utilizado en infusión prolongada y en altas dosis, y combinado con alguna droga que tenga actividad, que podrá ser colistin, tigesiclina, micacina, fosfomicina, dependerá del germen en cuestión, es la combinación que podemos utilizar para el tratamiento de un aislamiento productor de carbapenemasa. Recuerden que las drogas alternativas tienen algunas situaciones clínicas para las que son más felices, si quieren, de utilizarse y no las otras. Recuerden, el colistin es una droga que es buena para las infecciones respiratorias, puede ser utilizada en las bacteriemias. En cambio, la tigesiclina no es una droga que se puede utilizar en bacteriemias, sí para las infecciones intraabdominales o las infecciones donde hay alto inóculo a nivel tisular. Bueno, los aminoglucósidos tienen una farmacocinética bastante buena, que se pueden utilizar en distintas situaciones clínicas, y la fosfomicina se prefiere muchas veces para las infecciones urinarias por gérmenes productores de carbapenemasas combinados con el meropenem. Así que estas son las posibilidades que tenemos para el tratamiento de carbapenemasas. Entonces lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a informar. En el caso de las drogas tradicionales, ustedes ya saben, se prueban, las pueden probar por distintas metodologías, por difusión, con los métodos automatizados, lo que cada uno tenga disponible. En el caso de la Ceftazidime Avibactam, recuerden que nosotros desde el laboratorio de referencia recomendamos el disco de Casabi que es combinado 10-4 o de 14 microgramos, que son 10 microgramos de Ceftazidime con 4 microgramos de Avibactam. Es el disco que promociona el EUCAST. Y en el caso del Astrionam Avibactam, no hay un disco único que nos sirva, así como probamos Casabi, Homero o Colistin, no hay un disco de Astrionam Avibactam. Por el momento todavía no existe. O sea que lo que tenemos que hacer es tratar de alguna manera, probar el Astrionam y el Avibactam para ver si esa combinación es efectiva o no es efectiva frente al germen que nosotros estamos queriendo evaluar. Entonces lo que les quiero contar es el método que se desarrolló en el laboratorio, que es la predifusión rápida para poder evaluar la sensibilidad al Astrionam Avibactam, de manera que ustedes puedan informarle al médico, en el caso, por ejemplo, de tener una metalo-beta-lactamasa, bueno, este germen tiene una MBL, pero es sensible a la combinación de Astrionam Avibactam. Para eso, este protocolo también está subido a la página web, pero se los cuento rápidamente porque es muy sencillo. Es hisopar una placa de agar Muller-Hinton con un 0,5 de McFarland del aislamiento en cuestión que ustedes quieren probar, poner un disco de Ceftazidime Avibactam de 14 microgramos, el que les digo
es el que nosotros estamos recomendando y con el que pusimos a punto esta prueba, con lo cual la otra carga de discos de Casabi que está disponible no sirve para hacer esta prueba, ¿sí? Tienen que usar el disco de 10.4 o 14, como quieran llamarlo. Ponemos el disco de ceftazidima Vivactam, lo dejamos 15 minutos a temperatura ambiente en esa placa hisopada, luego retiramos el disco con la pinza, sacamos el disco de ceftazidima Vivactam y en su lugar colocamos el disco de Astrionam. Cerramos la placa, la ponemos a incubar y al día siguiente leemos el halo de inhibición. Ese halo de inhibición nosotros lo contrastamos con la SIM, haciendo SIMES de Astrionam Vivactam, de manera de poder definir un punto de corte que nos sirva para evaluar si el aislamiento es salvaje para la combinación o lo que sería que esa combinación es activa o cuando la combinación no es activa. Y el punto de corte es ese que tienen ahí anotado. Mayor o igual a 17 milímetros se considera que la combinación es activa y menor o igual a 15 milímetros se considera que la combinación no es activa. Es una prueba muy sencilla y que en principio funciona muy bien para poder definir la sensibilidad al Astrionam Avivactam. Bien, entonces, ahora que ya sabemos que podemos utilizar la ceftazidima Avivactam, que ya sabemos cómo podemos hacer para evaluar el Astrionam Avivactam, vamos a hacer nuestro antibiograma y lo que encontramos es un aislamiento que es resistente a la ceftazidima Avivactam. Y esto es un llamado de atención 100%. En cualquier lugar del país donde ustedes estén, ver resistencia a la ceftazidima Vivactam les tiene que llamar la atención y tienen que meter el ojo con un poco más de ganas para ver qué es lo que está pasando en ese aislamiento. ¿Cuáles son las razones por las cuales una bacteria puede ser resistente a la ceftazidima Vivactam? Bueno, en principio, la más probable o la más común, si queremos así, es que ese aislamiento sea productor de metalo-beta-lactamasa. Como ustedes saben, las MBL no se inhiben por la ceftazidima Vivactam, la ceftazidima Vivactam no tiene actividad, así que si ustedes tienen una bacteria productora de metalo-beta-lactamasa, esa bacteria va a ser resistente a la ceftazidima Vivactam. De hecho, si ustedes prueban ceftazidima Vivactam en el antibiograma inicial, esto también es un marcador de la presencia de una metalo-beta-lactamasa, ¿sí? O sea que funciona para un lado y funciona para el otro. Ver resistencia a la ceftazidima Vivactam es llamativo, pero no lo es si es una metalo. Si es una metalo, tiene que haber resistencia a ceftazidima Vivactam. Esa es una razón. La otra posibilidad es que nuestro aislamiento sea resistente a ceftazidima Vivactam porque es productor de una beta-lactamasa de espectro extendido de tipo PER. Así como yo les conté que la beta-lactamasa de espectro extendido más prevalente en nuestro país es la CTXM, la segunda beta-lactamasa en importancia es la de tipo PER. Y lamentablemente para nosotros, lo digo lamentablemente porque es una beta-lactamasa que es prevalente en nuestro país, las beta-lactamasas de tipo PER son pobremente inhibibles por el Avivactam. Es decir, que no es un buen inhibidor para las beta-lactamasas de espectro extendido de tipo PER. Con lo cual, lo que nosotros podemos ver es un aislamiento que es sensible a los carbapenemes, porque tener una BLE no implica resistencia a los carbapenemes, pero es resistente a la ceftazidima Vivactam, y esto les tiene que también llamar la atención. Así que ahí hay otra cosa para tener en cuenta. Si ustedes ven sensibilidad a los carbapenemes y resistencia a la ceftazidima Vivactam, esa bacteria merece que ustedes sigan estudiándola un poquito más. Y una de las razones de ese perfil puede ser la presencia de una BLE de tipo PER. Otra posibilidad es que ustedes tengan un aislamiento productor de KPC, en cuyo caso yo no voy a esperar la ceftazidima Vivactam resistente, la voy a esperar sensible, ¿sí? Porque recuerden, Casabi es un excelente inhibidor de KPC. Ahora, si yo veo una KPC, pero veo resistencia a la ceftazidima Vivactam, entonces ahí también me tiene que llamar la atención. En esos casos pueden pasar varias cosas. Puede ser que la KPC sea naturalmente resistente a la ceftazidima Vivactam. Hay algunas variantes de KPC, como la KPC8, por ejemplo, la 23, la 30, la 31, no sé, no quiero decirles y equivocarme, pero bueno, hay varias variantes que son naturalmente resistentes a la ceftazidima Vivactam. Y ahí, bueno, es tener la mala suerte de encontrar el aislamiento con esa KPC en particular. Las KPC más frecuentemente encontradas, sobre todo en nuestro país, que son KPC2 y algunos aislamientos de KPC3. KPC2 en general es 100% o uniformemente sensible a la ceftazidima Vivactam, excepto en aquellos aislamientos que
después del tratamiento, o sea que intratratamiento con ceftazidimab-avibactam, aparezca la resistencia por mutaciones en la estructura molecular de KPC. Ahí puede suceder que una KPC2, que normalmente es sensible a la ceftazidimab-avibactam, se seleccione con el tratamiento una mutante de KPC que da resistente a la ceftazidimab-avibactam. Pero bueno, estos son tal vez los mecanismos menos frecuentes, o los que esperamos en menor medida cuando vemos un aislamiento que es resistente a la ceftazidimab-avibactam. En cualquiera de los casos, ese aislamiento merece una confirmación de biología molecular y de estudiar cuál es el mecanismo involucrado que hace que ese aislamiento sea resistente a la ceftazidimab-avibactam. Sobre todo en el caso de que sea una PER, de que sea una mutante de KPC o una variante de KPC que es naturalmente resistente al Casabi. Bien, entonces, si nosotros vemos los aislamientos de Argentina, cómo se comportan frente a la ceftazidimab-avibactam, lo que podemos ver, que es el gráfico que ustedes tienen en la izquierda de la pantalla, esos aislamientos que son productores de KPC o que son productores de OXA 163, en general son completamente sensibles a la ceftazidimab-avibactam, que son las barras de color azul. Son aislamientos productores de carbapenemasa que son sensibles a la ceftazidimab-avibactam. De la misma manera, si ustedes tienen un aislamiento que es productor de metalo-beta-lactamasas, recuerden que la combinación que se activa es el astrionam con la ceftazidimab-avibactam. Fíjense de nuevo, las barras azules son sensibles a la combinación astrionam-avibactam para un aislamiento productor de metalo-beta-lactamasa. En los dos gráficos lo que pueden ver es que hay barras rojas pequeñas, que son pocas, pero que están en las cimes que están alrededor del punto de corte o incluso que están en las cimes de resistencia. Esas barras rojas corresponden a las combinaciones de carbapenemasas con beta-lactamasas de espectro extendido de tipo PER. Como les comentaba antes, la PER no se inhibe con el avibactam, por lo tanto, tener una KPC más PER o tener una NDM más PER, en ese caso, la probabilidad es que yo tenga resistencia, en el caso de KPC más PER a la ceftazidimab-avibactam, en el caso de NDM más PER al astrionam-avibactam. ¿Sí? O sea que hay en Argentina estas combinaciones, no son las más frecuentes, pero las hay. O sea que esta es una de las razones por las cuales podemos encontrar resistencia tanto a la ceftazidimab-avibactam como al astrionam-avibactam en los aislamientos de nuestro país. La otra posibilidad, como les dije, es que haya otro tipo de mecanismos, como puede ser la emergencia de una variante de KPC que es naturalmente resistente, como la KPC8, que se describió en nuestro país, que haya mutantes de KPC2 que se seleccionan intratratamiento, también las hemos detectado en nuestro país, las combinaciones con PER, que yo les digo, también pueden ocurrir, pero lo importante de todo esto es que tuvimos la posibilidad de evaluar una droga que todavía no está en nuestro país, pero esperemos que llegue pronto, que es la combinación imipenem-relebactam. El relebactam es también un inhibidor de nueva generación, pero en vez de estar combinado con una cefalosporina, está combinado con el imipenem, y en este caso lo que observamos es que la combinación imipenem-relebactam o la combinación astrionam-relebactam para el caso de las metalo, tuvieron más de un 90% de sensibilidad para los aislamientos que producían también la carbapenemasa junto con PER, con lo cual es una esperanza que tenemos de alguna manera, en el caso o en el momento en que tengamos esta droga disponible para el tratamiento, también poder cubrir aquellos aislamientos que son resistentes a la ceftazidimab-avibactam por producción o por coproducción de BLES de tipo PER. Bien, entonces, ¿qué pasó en los últimos años? Como ustedes saben, les venía contando, por lo menos en Klebsiella, en Escherichia coli también es un poco así. En la mayoría de los gérmenes que veníamos viendo en nuestro país, la producción de carbapenemasas estaba directamente relacionada con la presencia de KPC y en una segunda instancia tal vez de las metalo-beta-lactamasas o de las oxacilinasas, dependiendo un poco también la región de nuestro país de qué se trata. Con el correr de los años lo que empezamos a ver fue que hubo algunas modificaciones, que empezó a haber cada vez más metalo-beta-lactamasas. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Enterobacter, donde es mucho más prevalente la metalo que la KPC. Y lentamente metalo-beta-lactamasas iban ganando, sobre todo NDM, le iba ganando un poco de terreno a lo que era KPC y a las OXA, que muchas veces estaban
combinadas también con una ble, o estaban en menor medida, o solamente en algunas regiones de nuestro país, no en todos lados hay OXA 163. Durante la primera ola de COVID, durante el año 2020, ustedes saben que se modificó la realidad de todos, también la realidad de los laboratorios, obviamente. Muchos empezamos a trabajar en COVID en lugar de trabajar en lo que hacemos normalmente, todo se tuvo que modificar, y de alguna manera eso tuvo un impacto, el tipo de pacientes que se empezaron a internar, el tipo de patologías, la forma del tratamiento, eso tuvo un impacto, y es lo que estamos viendo hoy en día con los aislamientos que se recuperaron durante el año 2020 y que estamos recuperando también durante el año 2021. Durante esta primera ola de COVID lo que pudimos ver es que aumentó significativamente la proporción de metalobeta-lactamasa. Fíjense que con los años fue aumentando cada vez más. La proporción de oxacilinasa se mantiene más o menos dentro de los valores que veníamos viendo en los últimos 4 o 5 años. La cantidad de KPC o la proporción de KPC va disminuyendo también con el correr de los años. Fíjense que estamos cercanos en el 2020 al 60%, cuando era 80 o incluso más en los años anteriores. Y algo muy llamativo fue la aparición de mecanismos combinados, es decir, de dobles carbapenemasas o de bacterias que tenían más de una carbapenemasa, cosa que no habíamos encontrado hasta el año 2020. Algo también importante para resaltar es el tipo de aislamiento en el que encontramos estos gérmenes. Fíjense que históricamente los aislamientos siempre fueron, o los rescates de carbapenemasa siempre estaban relacionados a aislamientos de sangre o de orina, dependiendo del tipo de carbapenemasa, pero principalmente aislamientos de sangre, y en el año 2020 lo que vimos es que aumentó mucho el rescate de aislamientos con carbapenemasas de muestras respiratorias, cosa que tal vez de alguna manera, por el contexto clínico, se podría explicar desde ese lugar. El germen principal donde encontramos esto sigue siendo Klebsiella pneumoniae, que es sin duda el germen más importante donde vamos a encontrar resistencia a carbapenemes o combinación de carbapenemasas, pero también en otros gérmenes como las Serratias, la Tribuproteae, los Enterobacter, etcétera, etcétera. Esto lo que hizo fue generarnos o generar una alerta a nivel nacional que tiene que ver con la emergencia de estas bacterias doble productoras de carbapenemasas, con todos los aislamientos que recibimos durante el año 2020, entre mayo y noviembre. Pudimos confirmar 52 casos hasta noviembre del año 2020, hoy en día ya tenemos muchísimos más, de aislamientos dobles productores de carbapenemasas, y lo que encontramos fue que la combinación más importante o la que más se vio fue la combinación de KPC con NDM, que es, dentro de todas las posibilidades, creo que la más complicada, más que nada por lo que tiene que ver con la detección y con las posibilidades para el tratamiento, obviamente, porque en el caso de tener una KPC con NDM, fíjense que ya la ceftazidima avibactam no tiene lugar, caemos necesariamente en el Astrionama avibactam, sí o sí, no hay otra posibilidad. O utilizar, en el caso de que todavía tengamos CIMES de meropenem menores de 8, que es bastante poco probable teniendo 2 carbapenemasas, y combinada con alguna de las otras drogas que tengan actividad, TIGE, colistin, fofo, dependiendo del tipo de germen. La segunda combinación más importante fue NDM más OXA, y después otras combinaciones como pueden ser KPC con OXA, KPC con IMP, etc. Ya les digo, los encontramos principalmente en aislamientos de hemocultivos, de orina, y también en aislamientos respiratorios. Estos primeros aislamientos que fueron los que se recuperaron estaban en algunas provincias de nuestro país, no estaban en todas, pero fueron lo suficientemente importantes en el número y en la proporción en función de todo lo que nos llegó. Más o menos fue un 30%. Piensen que un 30% de los aislamientos que recibimos para confirmar carbapenemasa sean dobles productores es muchísimo respecto de lo que veníamos trabajando históricamente. Así que esto evidentemente necesitaba que nosotros hiciéramos como una llamada de atención, para que ustedes también estuvieran al tanto de qué es lo que estaba sucediendo, y empezaran también ustedes de alguna manera a poder buscar estos mecanismos dobles que evidentemente están entre nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para
detectar estos aislamientos productores de dobles carbapenemasas. Vamos a ver si les puedo explicar sencillamente o cuáles son las herramientas que ustedes tienen en el antibiograma para poder darse cuenta que están en presencia de una bacteria doble productora de carbapenemasas. Por un lado, ustedes tienen los inhibidores, que es con lo que venimos trabajando históricamente, el disco de ETA y el disco de ácido borónico, que siguen siendo fundamentales para la clasificación de las carbapenemasas. También los vamos a usar para ver si es un doble productor de carbapenemasas. Lo que nosotros vimos con estos aislamientos que pudimos estudiar en un principio fue que en un 27, en un 30%, en estos aislamientos se veía la sinergia tanto con ETA como con borónico. Es decir, que ustedes en el mismo aislamiento veían sinergia con ETA y los carbapenemes, y con borónico y los carbapenemes. O sea que en ese caso ya no había muchas dudas. Ustedes estaban viendo en el mismo aislamiento inhibición por borónico, inhibición por ETA, listo. Es sí o sí un doble productor, probablemente sea una KPC más alguna metalobeta-lactamasa. En función de la epidemiología que fuimos viendo, lo más probable es que sea KPC más NDM, pero podría ser KPC más IMP, qué sé yo. Pero bueno, esto se dio más o menos en el 30% de los casos, ver los dos inhibidores positivos. La otra posibilidad es que ustedes vean que uno de los inhibidores funcionó y el otro no. Y eso tiene que ver con que una carbapenemasa enmascara a la otra por alguna razón, o porque se produce más, o porque la forma en que pusimos los discos en el antibiograma hace que se vea mejor uno que en el otro. Entonces, la otra posibilidad era ver sinergia con ETA positiva, pero sinergia con borónico negativo. O sea que si yo veo en una bacteria sinergia con ETA positivo, sinergia con borónico negativo, ¿en qué voy a pensar? En una metalobeta-lactamasa. En este caso no estoy pensando que hay otra carbapenemasa, simplemente lo voy a pensar como una MBL, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Cuando uno piensa en una MBL, ¿cuál es el beta-lactámico que no se afecta? El astrionam. Entonces me voy a fijar qué pasa con el astrionam. Si es una metalobeta-lactamasa tradicional, el astrionam debería ser sensible, si está sola la metalobeta-lactamasa. Ahora, si la metalobeta-lactamasa está acompañada, entonces el astrionam va a ser resistente. ¿Cuáles son las posibilidades que acompañan a una metalo? O que sea una BLE, o que sea una KPC. En el caso que sea una BLE, el astrionam va a ser resistente, y si yo hago una sinergia astrionam con amoxiclavulánico, que es la sinergia tradicional para buscar beta-lactamasas de espectro extendido, yo debería ver ahí la sinergia positiva si es que se trata de una BLE. Por ejemplo, si tengo una NDM más ZXM, voy a ver el astrionam R, pero voy a ver sinergia positiva entre astrionam y amoxiclavulánico. Ahora, si esa combinación es NDM más KPC, entonces no voy a ver sinergia positiva entre el astrionam y el amoxiclavulánico, básicamente porque el clavulánico no puede inhibir a la KPC. Entonces, en esos casos, cuando yo veo una sinergia con ETA positiva que me indica la presencia de una MBL y veo el astrionam resistente y no veo sinergia con clavulánico, en ese caso, esa es una llamada de atención para la posibilidad de que esa sea una doble productora de carbapenemasas. Ahora vamos a ver cómo lo podemos identificar, ¿sí? Pero síganme hasta ahí, hacemos un paso más y vamos a ver cómo lo detectamos. La otra posibilidad que tengo es poner el ETA, poner el borónico y no ver ninguno de los dos con inhibición. O sea, hago el antibiograma, pongo el ETA es negativo. Pongo el borónico es negativo. ¿En qué pienso? Descarté la metal o descarté la KPC, ¿qué queda epidemiológicamente en nuestro país? Una OXA. ¿Sí? Si yo no veo inhibición con ninguno de los dos inhibidores, lo que tengo que pensar es que estoy en presencia de una OXA, probablemente de tipo 163. Ahora, ahí voy a ver el resto del antibiograma y lo que voy a ver es que hay resistencia a la ceftazidima avibactam. Y recuerden que las oxacilinasas se inhiben por la ceftazidima avibactam en el mejor de los casos. Hay algunas excepciones, pero en general lo que voy a observar es sensibilidad, si fuese una OXA. Pero yo no voy a ver sensibilidad si es una doble productora, voy a ver sinergias negativas, Casabi resistente. Ahí también tengo que tener un llamado de atención. Y la otra posibilidad, que eso dependerá de qué es lo que cada uno haga en su hospital, son los métodos de detección de carbapenemasas. Si ustedes hacen Blue Carba o Carba NP o algún método colorimétrico, en un aislamiento que no tiene ninguna inhibición, pero tiene un colorimétrico positivo, eso me está indicando que hay una carbapenemasa.
Pero las oxa, si ustedes recuerdan, no dan positivo ni el Blucarba, ni el Carba-NP, incluso no dan positivo el MSIM, que también es un método buenísimo para detectar carbapenemasas. No sé cuántos de ustedes lo usan, pero la verdad es que es un método súper fácil de hacer y es muy bueno. El MSIM da positivo si ustedes tienen una metalo-beta-lactamasa o si tienen una KPC. Pero si tienen una oxa, el MSIM no da positivo. Con lo cual, ustedes están viendo un aislamiento que no tiene inhibición con ETA, que no tiene inhibición con borónico, voy a pensar en una oxa. Pero estoy viendo resistencia a la ceftazidima bivactam y un método microbiológico o un método de detección de carbapenemasas positivo. O sea que ahí hay algo también que no cierra, ¿sí? En estos dos casos, ya sea ETA positivo con sinergia para BLE negativa de Astrionam y inhibidores negativos pero resistencia al Casabi, ahí tengo que hacer un segundo paso para ver si no estoy en presencia de un doble productor. Y es hacer sinergias específicas para detectar a las dobles productoras de carbapenemasa, que son los que le voy a mostrar a continuación. Es hacer una sinergia entre Astrionam y ácido borónico y hacer una sinergia entre ceftazidima bivactam y EDTA. Para que no nos mareemos, lo vamos a ir viendo una por una, de manera que entiendan por qué estamos eligiendo estas combinaciones de sinergias. Piensen en lo siguiente, pensemos en el caso anterior, tengo sinergia positiva con EDTA, o sea que pienso en una metalo, pero veo el Astrionam resistente, con lo cual lo que tengo que ver ahí es si esa resistencia al Astrionam tiene que ver con la presencia de una BLE o con la presencia de una KPC. Hicimos la sinergia Astrionam-amoxiclavu medio negativa, con lo cual sospecho que en realidad esa resistencia al Astrionam es por presencia de una KPC. ¿Cómo me doy cuenta si hay una KPC o no? Con el ácido borónico, que es el inhibidor de las KPC. Entonces lo que voy a hacer es hacer una sinergia entre Astrionam y ácido borónico, y si yo veo esa sinergia, entonces ahí lo que estoy evidenciando es la presencia de la KPC en el aislamiento, que es productor también de metalo-beta-lactamasa, ¿sí? O sea que para eso me sirve hacer la sinergia Astrionam-ácido borónico, para ver la KPC en un aislamiento que también tiene metalo-beta-lactamasa. Ahora, si estoy en el otro caso, donde no veo la sinergia con EDTA, pero veo resistencia a la ceftazidima bivactam, ¿cuáles son las posibilidades? Si es resistente a la ceftazidima bivactam, pienso que tiene una metalo, porque es lo primero que uno piensa cuando ve resistencia a la ceftazidima bivactam. ¿Cómo me doy cuenta si tengo una metalo? Haciendo una sinergia con EDTA. Entonces, si yo hago una sinergia entre ceftazidima bivactam y EDTA, y veo esa sinergia, como ustedes lo están viendo en la foto, eso me está indicando la presencia de una metalo en un aislamiento que también tiene una KPC. ¿Sí? Entonces, para ir repasando, cuando uno tiene sinergias, las dos sinergias no veo, la sinergia con ácido borónico y la sinergia con EDTA, y sospecho que hay una doble productora, lo que tengo que hacer son estas dos sinergias. Ácido borónico con Astrionam, ceftazidima bivactam con EDTA, ¿sí? En la sinergia entre ácido borónico y Astrionam me va a indicar la presencia de KPC. La sinergia entre ceftazidima bivactam y EDTA me va a indicar la presencia de una metalo-beta-lactamasa, ¿sí? Ese es el razonamiento que uno hace para hacer estas sinergias al mismo tiempo y probar si es que tengo la combinación de carbapenemasas. Y lo voy a ver utilizando estas sinergias distintas de lo que hacíamos normalmente. Bien, entonces, como veníamos diciendo antes, la resistencia al Astrionam es un marcador importante de que hay un mecanismo de resistencia. Como les contaba antes, ustedes podían verlo si era por la BLE. Acá simplemente lo que estoy haciendo es mostrarles la foto de lo que les expliqué antes. Si ustedes tienen una BLE, van a ver sinergia entre Astrionam y amoxiclavu, como en la foto de arriba. Si en cambio la resistencia al Astrionam es por una KPC, no van a ver sinergia entre Astrionam y amoxiclavu, pero sí van a ver sinergia entre Astrionam y ceftazidima bivactam, como se ve divina la sinergia en la foto de abajo, ¿sí? Esto simplemente para mostrarles cómo se ve una y cómo se ve la otra. Bien, la otra posibilidad, que es la que nosotros observamos en la menor de las proporciones, es ver la sinergia con borónico positivo y la sinergia con EDTA negativo. Si yo en un aislamiento veo borónico positivo, EDTA negativo, pienso en una KPC. Perfecto. Me voy a fijar la ceftazidima bivactam y la veo resistente. Ojo.
Entonces ahí también me tiene que llamar la atención, porque no es normal ver resistencia a la ceftazidima avibactam en un aislamiento que tiene KPC. Ahí las posibilidades son, o bien que el aislamiento tenga una metalo, y por eso es resistente a la ceftazidima avibactam, y cómo lo voy a ver haciendo la sinergia entre ceftazidima avibactam y ETA. La otra posibilidad es que el aislamiento sea productor de PER. Recuerden que también la PER les puede dar resistencia a la ceftazidima avibactam. Y ahí, ¿cómo lo van a ver? Con el amoxiclavulánico, ¿sí? Porque el Astrionam va a ser sustrato de la PER, pero la PER se inhibe por ácido clavulánico, cosa que no pasa con el avibactam. Entonces ahí van a poder ver si es una o la otra. La otra posibilidad, la tercera posibilidad, que en principio sería la menos frecuente, pero puede pasar, es que sea una KPC mutante, ¿sí? Que tengan la KPC mutada, eso es lo que hace que sea resistente a la ceftazidima avibactam. En ese caso, la sinergia casa-vieta les va a dar negativa, de manera que ustedes descartan la presencia de la metalo, y ahí sí tendrán que evaluar en otra instancia o derivar el aislamiento para ver cuál es la razón de tener una resistencia a ceftazidima avibactam en un productor de KPC. En cualquiera de estos casos, la parte fenotípica tiene, digamos, un límite, que es que nosotros podemos probar las sinergias y tratar de evaluar con una o con la otra cuál es la que nos da los indicios de tener un doble productor o no, pero en definitiva lo que va a terminar de cerrar si una bacteria es doble productora de carbapenemasa o no, es poder hacer biología molecular para determinar por PCR cuáles son los genes involucrados, o los que tengan la posibilidad de hacer inmunocromatografías, los cassettes. También ahí en muchos casos van a poder evaluar la presencia, depende del cassette que tengan, de KPC o también de las metalo-beta-lactamases, ¿sí? O sea, estos son los escenarios posibles con los que ustedes se pueden encontrar en los aislamientos que son doble productores. Es nuevo, es difícil de digerir cuando uno lo ve así por primera o por segunda vez. Es cuestión de ir viendo las cepas y de que ustedes vayan prestando atención cada vez más a las sinergias. Hay que leer el antibiograma completo, no sirve simplemente ver uno o dos discos. Los que tienen sistemas automatizados saben que sí o sí hay cosas que hay que hacer por fuera del equipo. Hay equipos automatizados que tienen detección de carbapenemasas, en esos casos les puede servir mucho utilizar, por ejemplo, el CPO de Phoenix, o inclusive los equipos que tienen ya incorporado en las tarjetas o en los paneles la ceftazidima avibactam. Es muy bueno tenerlo también, porque ahí también les va a dar la posibilidad de evaluar si es resistente a ceftazidima avibactam. Bueno, pensar que hay alguna otra cosa también dando vueltas. Pero bueno, hay que empezar a digerir esto, empezar a prestar atención en el antibiograma y evaluar todo esto con mucha tranquilidad, para que no se nos escape alguna cosa como estas, que se está evidentemente diseminando en el contexto actual, tiene como más posibilidades, evidentemente, por todo lo que estuvimos viviendo a nivel de lo que es el hospital o la clínica o la salud en general. Así que bueno, les dejo esto, lo vamos a leer, se los voy a leer como un resumen, como una ayuda a memoria, de cuáles son las cosas que me parecen más importantes de todo lo que estuvimos viendo en esta charla. Evidentemente es indispensable, yo puse es necesario, pero me quedé corta, es indispensable que incluyan el disco de Astrionam y el de ceftazidima avibactam en el antibiograma, si hasta ahora no lo hacían, sobre todo en los lugares donde ya tienen rescate de carbapenemasas de manera casi frecuente, les diría, porque es una herramienta que nos sirve sí o sí para determinar no solo el tipo de carbapenemasa, sino también las posibilidades de tratamiento que tiene ese paciente. La resistencia a ceftazidima avibactam en una enterobacteria hay que estudiarla, hay que ver cuál es el mecanismo involucrado que hace que esa bacteria sea resistente a la ceftazidima avibactam. En el mejor de los casos es una producción de una metalo-beta-lactamasa, en cuyo caso es evidente y es natural que haya resistencia a la ceftazidima avibactam. La otra posibilidad es que sea o un doble productor, o que sea una KPC más PER, o que sea una mutante de KPC o de OXA, se los puse como en mucha menor proporción, porque realmente es mucho menor la proporción. Pero hay que ver qué es lo que hace que haya resistencia a la ceftazidima avibactam. Si ustedes sospechan que el aislamiento es productor de un doble mecanismo, entonces sí o sí hacer las sinergias Astrionam avibactam y ceftazidima avibactam ETA, que son muy significativos cuando ustedes lo empiezan a probar con las distancias que están puestas en la diapositiva.
10 milímetros para el Astroenam borónico, y 15 milímetros entre el Casabi y el ETA, para que ustedes vean las sinergias. Se ven perfectos. Cuando ustedes tienen un doble productor, les juro que se ven las dos sinergias perfectas. No les van a quedar ninguna duda. Así que empiecen a ensayarlo en los casos en donde ustedes sospechan la presencia de un doble productor. En los aislamientos que son productores de metalo-beta-lactamasas y que tienen resistencia al Astroenam, recuerden que la predifusión rápida de Astroenam con Avibactam les permite ese dato para informar también al médico como una posibilidad, como una alternativa de tratamiento, y también les sirve para ver los mecanismos que están involucrados. También está bueno utilizar la combinación Astroenam-Avi para ver cuál es el mecanismo que está en el medio. Recuerden que en la mayor proporción de los casos ustedes van a ver sensibilidad a la combinación cuando ustedes hacen la predifusión rápida. Hay algunas situaciones donde ustedes pueden ver resistencia o digamos que la combinación no es sinérgica entre el Astroenam y el Avibactam, pero en la mayoría de los casos sí. Si ustedes llegan a ver que tienen una predifusión rápida Astroenam-Avi resistente, entonces ahí merece que hagan una interconsulta con nosotros, con el laboratorio de referencia o con quien ustedes consideren, pero confirmar esa resistencia de combinación, porque ya les digo, es bastante infrecuente. Es una de las mejores opciones de tratamiento que tenemos hoy en día para las carbapenemasas y las combinaciones de carbapenemasas. ¿Qué nos puede dar resistencia al Astroenam-Avi? Bueno, la combinación de KPC con PER principalmente, o MBL con PER. En ese caso ustedes pueden ver resistencia al Astroenam Avibactam, sépanlo, pero ya les digo, son combinaciones no tan frecuentes, no es la mayor parte de los casos en donde lo van a encontrar. Por último, para Pseudomonas aeruginosa, recuerden, ceftalozano-tazo es una de las mejores drogas con las que contamos. La resistencia a Casabi no necesariamente implica la presencia de una carbapenemasa. Y en Acinetobacter, recuerden que el mecanismo principal de resistencia son las oxacilinasas para los carbapenemes, pero hay circulación de metalo-beta-lactamasas, con lo cual no está de más poner el disco de ETA en los aislamientos que son resistentes a carbapenemes en Acinetobacter, y tengan en cuenta que una de las combinaciones que pueden utilizarse como tratamiento para los gérmenes con extrema resistencia son la combinación de Sulbactam con Avibactam en el caso de Acinetobacter. Bueno, creo que eso es todo. Supongo que me deben estar odiando por todo lo que les acabo de tirar de información, así que voy a dejar de compartir la pantalla para ver cómo me odian en vivo, y, y contestaré las preguntas que pueda de las que tengan. Bueno, gracias. Gracias, Melina, por la charla, De muy nada. interesante. Y bueno, tenemos que reverla. Sí, las veces que sea necesario. Sí. Pues hay un par de preguntas escritas. Dicen, ¿han encontrado aumento en la resistencia asociada al uso de antibióticos en las neumonías sobreagregadas durante la infección por COVID-19? Y en realidad lo que estamos viendo es esto que les mostré. Las resistencias a carbapenemes en general siempre estuvieron más asociadas con los aislamientos de hemocultivo o inclusive de orina, pero porque es donde hay más rescate tal vez de estos gérmenes. Tal vez en las infecciones respiratorias hay otros gérmenes que son más importantes o que tienen un peso más importante en lo que son lo que es la neumonía hospitalaria, ¿no? Digamos, por ahí los gram negativos no son los gérmenes más importantes dentro de lo que es la neumonía. De todas maneras, como les mostraba ahí, la proporción de rescate de muestras respiratorias aumentó proporcionalmente a lo que veníamos teniendo, con lo cual probablemente haya algo ahí que está impactando definitivamente. Cambiaron un montón de pautas y de cosas de cómo uno venía trabajando, en la forma de la internación, en el uso de los respiradores, de los elementos de protección personal. Bueno, hubo un montón de cosas que cambiaron respecto de cómo se venía trabajando hasta previo a la pandemia, y bueno, es evidente que tiene un impacto, sí o sí lo vamos a ver, y bueno, lo que estamos viendo en principio es esto, es este aumento significativo de la resistencia en los aislamientos individuales, y la aparición, en principio, de esta combinación de mecanismos que hasta ahora no lo teníamos, y si lo teníamos estaba como muy solapado y muy por debajo, y evidentemente se nos estaba escapando, porque fue muy significativa
digamos, la derivación de distintos lugares del país de estos mecanismos combinados cuando antes no habían pasado o habían sido una cosa muy anecdótica. Bien. Otra dice, ¿cómo hago cuando el germen es SI? ¿En qué caso sería? Si tiene una cefalosporinasa cromosómica, por ejemplo en el caso de Enterobacter, no sé si me están preguntando por el caso de las doble carbapenemasas, o no sé quién hizo la pregunta. Brenda, así puso, no aclaró. Bueno, no sé si lo quiere aclarar en Si forma estás por oral. ahí, Brenda, y querés abrir el Sí, micrófono y hacer la pregunta, no hay problema. Sí, en el caso para descartar la doble carbapenemasa, porque el Sí. borónico en ese caso no me sirve, ¿no? No, en ese caso vos vas a ver también, podés llegar a ver la inhibición, pero por lo que estuvimos viendo, las cepas donde principalmente encontramos fueron Klebsiella, con lo cual ahí no te influiría. En el caso del Enterobacter, lo vimos, había enterobacterias con doble productores, y bueno, en ese caso vos vas a ver la sinergia con EPTA, en el mejor de los casos, vas a ver el Casabi-EPTA positivo, vas a ver el Astrionam borónico también positivo, y ahí lo que te ayuda también es ver el microbiológico, porque si el microbiológico te da positivo, en ese caso también estás como acercándote a la presencia de la carbapenemasa. En el caso de que vos veas un Astrionam borónico positivo y es solamente por el AMC, ahí si no hay una metalo y es solo por eso, ahí el método de detección de carbapenemasas no te va a dar positivo. Pero bueno, de todas maneras, ahí lo que vas a necesitar hacer es sí o sí algo molecular. Llega un punto en donde incluso con la fenotipia ya no podemos ir más allá, digamos, hasta donde podemos llegar es hasta la sospecha de que hay dos mecanismos. Y ahí sí hay que ir a un paso más y tratar de o derivar el aislamiento, de conseguir una inmunocromatografía o algún lugar donde hagan PCR y poder hacer la PCR para detectarlo. Llega un momento en donde ya solamente con la fenotípico nos quedamos hasta ahí, llegamos hasta ahí. Bueno, otra pregunta de Andrea Vázquez dice, en el caso EPTA y borónico negativo, con Astrionam resistente, ¿podría ser el ETA y caso? borónico negativo, sí, estoy pensando así. ETA y Sí, borónico negativo con Astrionam resistente, sí. sí. ¿Podría ser el caso de KPC y metalo beta lactamasa y BLE inclusive, los tres mecanismos? Sí, ¿Cómo de hecho, haríamos ahí? ¿Lo perderíamos? no, de hecho lo que vimos es que en la mitad de los casos que tenían doble productor de carbapenemasa también tenían BLE, muchos tenían CTXM también, con lo cual ahí el combo completo, digamos, 2 carbapenemasas más una BLE. Pero bueno, de todas maneras vos ahí tenés la doble inhibición negativa, sospechás la OXA. Ves el Astrionam resistente, que podría ser por cualquiera de las otras metodologías. Entonces ahí sí tenés que hacer la doble inhibición, el Casabi con EPTA, que ahí igual la BLE no te va a influir, no importa, porque ahí no, digamos, ni en el EPTA ni en el Casabi la BLE va a, digamos, a influenciar en el fenotipo. Con lo cual haces Casabi EPTA, si te da positivo, ahí estás viendo la metalo, y Astrionam borónico, si te da positivo, ahí estás viendo la KPC. Bueno. Y siempre cualquier otra cosa extra que ustedes puedan hacer, ya les digo, un Blue Carba o un Carba NP o el método MSIM, también todo eso aporta a que ustedes definan si el aislamiento es o no es productor de una doble carbapenemasa. Perdón, ¿se me escucha? Sí. La pregunta decía en realidad el caso en que nos mostraste EPTA positivo. Sí. Y EPTA positivo, ácido borónico negativo, que lo sospechamos con el Astrionam 6 y descartamos la BLE negativa, y me imagino en una situación en donde podríamos tener la metalobeta, la KPC y la BLE. Capaz que es raro, pero en esa situación podemos llegar a perdernos la sospecha. Ahí el tema va a ser quién gana, porque vos pensás que vas a tener habíamos dicho el caso que el EPTA te da positivo, pero el borónico carbapenem te da negativo. Entonces vos ves el Astrionam R. Bien, entonces ahí lo que haces es hacer Astrionam con amoxiclavu y Astrionam con borónico. En realidad ahí te conviene hacer las dos sinergias, juntas. Ah, bien. Y las voy a ver juntas, el abanico. La vas a ver. Ahí igual hay que ver qué es lo que pasa. Digamos,
la KPC te va a dar con el borónico. Ahora, tal vez, en presencia de una ZXM y una KPC, pensá que son mecanismos que actúan sobre los mismos sustratos. Si vos tenés una ZXM, se te va a inhibir con el ácido clavulánico. Probablemente, si no hubiese otra cosa, vos una sinergia Astronam-amoxiclavu en presencia de una ZXM, vos vas a ver la sinergia. Ahora, si vos también tenés una KPC, la KPC también va a tener actividad sobre el Astronam. Por más que la ZXM se inhiba, si la KPC sigue estando en el medio, tal vez no veas la sinergia con amoxiclavu. ¿Se entiende lo que digo? Porque en realidad ahí la KPC le ganó a la ZXM. ¿Se entendió? Perfecto, esa era mi duda del cuadro desde los cursos anteriores. Gracias. Igual, bueno, hay que ver en cada caso. Todavía, ya les digo, estamos todos aprendiendo sobre la marcha con estas cosas. Esa es la realidad. Bueno. Muy claro, muchísimas gracias. De nada. Bueno, espectacular, muchas gracias por tan clara disertación, excelente. Bueno, excelente, muy claro, todas felicitaciones. Acá había otra pregunta. ¿Cómo se informaría imipenem y meropenem si dan sensibles en una carbapenemasa tipo OXA 163? En realidad, la recomendación que nosotros tenemos es informar a la OXA como si fuese cualquier otra carbapenemasa, es decir, informar la SIM de meropenem y combinado con lo que haya sensible, dependerá del aislamiento, colistin, tige, fofo, no sé, lo que haya. Si ustedes, si tienen la posibilidad de informar ceftazidima vivactam, informar ceftazidima vivactam, porque en el caso de una OXA es una droga que tiene actividad, con lo cual también podría ser, en ese caso, una opción de tratamiento. Así que le informamos igual que cualquier otra carbapenemasa. Bueno, acá Marcela Contreras te dice muchas gracias, excelencia pura, como siempre, todo lo concerniente a sus trabajos de investigación y de transmisión de conocimientos, con un nivel que enorgullece a nuestro país. Ay, muchas gracias. Gracias, y bueno, no hay más preguntas, por lo menos en el chat, si alguien más quiere hacer alguna de forma oral. Si no, bueno, tienen mi correo en las diapositivas, así que, y si no, bueno, ya saben dónde encontrarnos, digamos, ¿no? Es fácil de ubicarnos. Las dudas que tengan me preguntan, o a mí o a cualquiera de los chicos del laboratorio, así que estamos para eso, para ayudarlos con esto. Bueno, Melina, nosotros te volvemos a agradecer la presencia acá en estas charlas que estamos organizando. La verdad que son muy enriquecedoras todo lo que nos has dicho, y bueno, le agradecemos a todos por haber compartido también con nosotros esta disertación.